Respondiendo en principio a tus requerimientos, Maximiliano, eh, voy a dar un pantallazo de la situación que observamos del peronismo en Córdoba. Naturalmente que la situación a nivel nacional con un gobierno marcadamente antagónico a la concepción que el justicialismo encierra tanto para el hombre como para la comunidad toda y la nación misma, ha significado un cimbronazo. Y ese cimbronazo es más agudo aún por cuanto el peronismo se ha venido desdibujando, es un mero espectro. Si lo vemos tal cual lo había concebido el general Perón, no solamente desde sus banderas, sino desde la idea organizacional que el peronismo, para llevar a cabo la revolución en paz que él concebía, requiere. Cuando el general Perón volvió a la patria en el año 73, en junio, el 20 de junio del 73, con el correr de los días afirmó que encontraba un pueblo politizado, pero sin cultura política. Y evidentemente eso se ha degradado aún más con el transcurso del tiempo entre el proceso militar y estos 40 años de una democracia tutelada, condicionada, eh, que cada vez deja menos expectativa en toda la población. El peronismo ha ido tratando de imitar para hacerlo políticamente correcto desde la mirada del sistema, ser una fuerza política de partido. Y eso es antinatural. Es antinatural desde la concepción de Perón, que para lograr los objetivos que requería la reconstrucción del hombre argentino y la liberación de la patria, Perón planteaba que la fuerza debía conformarse como un movimiento el cual tenía dos etapas, una etapa gregaria y una etapa institucional. Ese paso del gregarismo a lo institucional, según lo que Perón planteó desde los mismos orígenes de la creación del Partido Peronista allá por el 1 de diciembre del año 47, siempre planteó la necesidad de pasar de ese gregarismo a la etapa institucional. Es decir, de ese seguimiento que la masa hacía a su líder, a transformarse en una organización que lo trascendiera a él. Esto lo dejó pétreamente determinado
en el último congreso que presidió en el año 74, 1974, el 24 de mayo del 74, donde dice que el peronismo, para cumplir con sus objetivos para los cuales había nacido, debía institucionalizarse a través del desarrollo organizacional de sus ramas. Bueno, eso no se materializó. Por ahí ha quedado cada tanto una manera de concentrarse, de reencontrarse los gremios en torno a lo que se dio en llamar las 62 organizaciones, que tiene un estatuto, pero que no funciona de manera sistémica, de manera constante, pero en sí mismo se reconoce como una rama del movimiento peronista. Y eso ya es significativo. En el día de hoy, incluso en Córdoba, tengo entendido que se ha llevado a cabo en un hotel de la cumbre el encuentro de las 62 organizaciones de la provincia de Córdoba. Eso en parte es halagüeño. En Córdoba no ocurre lo mismo ni con el ámbito de las mujeres, que no han conformado la rama femenina, la que sí en otros tiempos, al inicio de del 83, 84, habían avanzado conjuntamente con otras compañeras a nivel nacional y se habían organizado como tal, como rama femenina. Pero con el correr del tiempo y la absorción y dependencia de el gobierno que el peronismo fue logrando a partir del año 99, todas estas formas organizativas en su intencionalidad de desarrollo movimentista fueron siendo fagocitadas y quedaron presa únicamente de la supuesta organización del partido. Y digo supuesta organización del partido porque el partido, por un lado, naturalmente, en la concepción justicialista, es simplemente una herramienta electoral, por lo cual solamente deberíamos pretender que el funcionamiento de él, del partido, sea más o menos dinámico ante el hecho electoral venidero. Pero la dinámica y la fuerza englobante que el peronismo debe tener en el conjunto de la sociedad es mediante las ramas, como lo había concebido el general Perón. A partir de esto, de que el peronismo es un movimiento y se debe superar a sí mismo de la etapa gregaria a la institucional, en Córdoba, con un conjunto de compañeros que tenemos más de 60 años en su mayoría y una larga militancia incluso en la década de los 70, nos hemos planteado crear la rama histórica como rama y no como una mera agrupación, que eso sí fue lo que en etapas anteriores se había llegado a constituir. Y esto implica que elevemos la idea organizacional
e impulsemos a otros ámbitos del peronismo a que también se organicen a través de las ramas correspondientes para en conjunto llegar a conformar la instancia de institucionalidad como movimiento y dejar al partido para el rol que le corresponde. Desde octubre del año pasado hemos llevado a cabo diálogos con distintos compañeros, con distintas agrupaciones, con distintos sectores, haciéndolos conocer de esto no solamente desde el punto de vista del por qué nos creamos como rama, sino qué es lo que se debería haber hecho y no se realizó a partir de aquel Congreso del año 74, y que es una obligación para todo aquel que de alguna forma reclama que el movimiento tenga la presencia, tenga la dinámica y le acoja, le dé cabida, le dé lugar en su anhelo de protagonizar los cambios que requiere el momento. Es decir, a las ramas originales que el general Perón señalaba en la década de los 70, era rama masculina, rama femenina, rama gremial, había pensado en la rama de la juventud. El contexto violento en ese ámbito para aquella época hizo pensar al general que era mejor postergar la conformación, la constitución de la rama de la juventud. Pero aquel Congreso del año 74 sí constituyó al movimiento sobre la base de aquellas tres ramas. Hoy nosotros no solamente nos ubicamos que en estos tiempos es mayor la cantidad de gente adulta con historia en el peronismo, porque evidentemente la sobrevida en las sociedades actuales respecto de la década de los 70 es un promedio mayor. Y además, observamos que todas las políticas instrumentadas en función de la presión de los organismos internacionales vienen por los ajustes, y lo primero a ajustar son todos aquellos aspectos que nos encuentran a esta generación de más de los 60 años para arriba como la víctima primera. Reducción de haberes jubilatorios, reducción de jubilaciones, reducción de la asistencia a la salud, tanto en la prestación de los servicios médicos como, asimismo, en cuanto a los medicamentos o los tratamientos. Entonces, si vemos que el ajuste lo aplican incluso los que en nombre del peronismo devienen a gobiernos nacionales o provinciales, lo natural, lo que nos debe llevar a la autopreservación, que es el instinto lógico que tiene el ser humano, es organizarnos. Pero no por fuera del peronismo, porque como tenemos una identidad común, no solamente nos integramos
entre nosotros, sino que lo hacemos creando una forma organizacional que naturalmente ayude al desarrollo movimentista, constituyéndonos como rama. De allí es que conformamos la rama histórica o quinta rama del movimiento. Esto es absolutamente original de Córdoba, pretendiendo hacer que su desarrollo sea nacional. Ya hay compañeros en otras provincias que están interesados en asumir una convocatoria natural de este tipo en otras provincias. Ahora bien, ¿qué es lo que encontramos en el peronismo de Córdoba? Por un lado, encontramos muchos compañeros, mucha gente, que primero clamó rápidamente que había que hacer algo después de la derrota de la fórmula que había acompañado con el voto a nivel nacional. Inmediatamente convocando a todo el mundo a hacer reuniones, tratar de hacer catarsis, desesperación, ha dejado mucha gente que al no anclar, no ser beneficiaria del aparato del Estado provincial ni municipal, quedó flotando, quedó reclamando un canal para participar y lograr corregir y transformar lo más rápidamente posible esta situación de pérdida frente a un modelo realmente desquiciado que preside el actual presidente de la Nación. Muchos compañeros se agrupan y se agrupan en instancias más primarias, todas ellas informales, porque la agrupación informal es aquella que junta gente con alguna afinidad, pero que carece de una organicidad funcional que tenga claramente establecidos los objetivos y metas y las responsabilidades por área que toda organización que se precie como tal debe tener fijado a través de cartas orgánicas o estatutos. Es por eso que nosotros marchamos ya prontamente para darle la jerarquía que corresponde a esto que hasta ahora damos en llamar quinta rama, pero que es en sí mismo un proyecto que se está desarrollando en ese sentido, vamos camino a darle una primera carta orgánica que la institucionalice en sí misma, porque eso es el paso superior del gregarismo, porque toda agrupación primaria es una expresión gregaria, en torno de un par de compañeros, un par de personas, 3 o 4, que en el entorno de esas personas se mueven voluntariamente y emocionalmente un conjunto que se les acerca y que con empatía o con predisposición, porque no ven otra alternativa cerca, se dejan de alguna manera y acompañan influir por estas 3 o 4 personas que son marco referencial del mismo. Distinto es el planteo de
superarnos hacia organizaciones que tengan lo orgánico funcional que demandaba el general Perón para hablar de organicidad, para hablar de movimiento organizado, para hablar de pasar al plano de la institucionalización. Hoy el peronismo en Córdoba puede estar organizado en el ámbito del gobierno provincial y municipal, con sus áreas, con los compañeros de los distintos ámbitos que han sido convocados para desarrollar funciones, pero el peronismo en su conjunto no existe organizado. En Córdoba no hay organizaciones de tipo institucional que nos permitan aspirar a que orgánicamente nos intervinculemos entre las ramas y de allí el Consejo Provincial del Movimiento determine políticas independientemente que el partido las defina en el momento en que tiene que hacer una aparición de abrir sus puertas, porque esa es la responsabilidad que debemos tener las distintas ramas del movimiento constituidos institucionalmente como debe ser, para de esa manera hacer que el partido recepte las propuestas que el movimiento les lleva a los que van a ser candidatos en las etapas electorales que correspondan. Y tener para con el gobierno provincial y el gobierno municipal los canales de diálogo y de vinculación de influencias que nos corresponde como parte del movimiento en el marco de la sociedad. Esta etapa, que es una etapa superior, que es la etapa pasar de la gregaria a la institucional, es el reto histórico que debemos asumir. Porque además lo demanda este disloque, esta orfandad, este intento constante de buscar de dónde asirnos para instalarnos referencialmente como sectores en el diálogo con las autoridades y en la transformación política de la provincia, porque es inadmisible que el 75% siga siendo la expresión política de esta provincia, porque es un reto y es un llamado de atención a la propia participación del peronismo por estos años en la vida política de la provincia. Dejo con este primer audio una aproximación al análisis de lo que el peronismo hoy tiene como expresión. Sintéticamente, se tiene el gobierno provincial, el gobierno municipal, una militancia totalmente dispersa, buscando encontrarse en canales que se repite en lo primario, que es las agrupaciones, y nosotros que tratamos de superar esa etapa muy primaria, aspirando a ser una organización a través de una carta orgánica como rama que ayude a evolucionar al peronismo de esa etapa gregaria a la institucional, haciendo que los demás ámbitos
también se organicen y se institucionalicen como rama.